satírica, festiva, literaria, artística. La revista Caras y Caretas nació en 1898 en una Argentina en plena expansión económica y muy pronto se convirtió en el gran semanario nacional. La revista surge fundamentalmente como una empresa periodística. A diferencia de lo que había ocurrido con otros periódicos o revistas del siglo XIX, y eso es lo que marca la diferencia importante entre esta y las anteriores, es que en general el periodismo del siglo anterior o del siglo XIX había sido un periodismo político, combativo, faccioso, dicen algunos, es decir, tenía como fundamental objetivo participar de las contiendas políticas. En el caso de Caras y Caretas pasa otra cosa. Se trata de gente que en realidad lo que quiere hacer es vivir del periodismo. La revista sale en Montevideo de 1890 a 1897, pero con 4 páginas, mucho más modesta, digamos así, y mucho más revista de caricaturas y nada más que eso. Este español que se llamaba Eustaquio Pellicer se instaló en Buenos Aires y ahí quiso iniciar nuevamente el proyecto. Comenzaron esta aventura acá en Buenos Aires, otra vez. José Sixto Álvarez, el que conocemos como Fray Mocho, fue el que fue seleccionado para poner su nombre en la tapa. Como Pellicer era un español y en ese momento era la guerra de Cuba, el hecho de poner un español como nombre de la revista podía ser interpretado, digamos, como el tomar partido para un lado, para el otro en la guerra, y como eso se quería evitar, lo que se hizo fue poner un criollo, y este criollo resultó ser José Sixto Álvarez, que había tenido varios oficios previamente, inclusive había sido policía de pesquisas en Buenos Aires, y también había trabajado en distintos diarios. Así que bueno, él fue el nombre que estuvo en los primeros años, digamos, a cargo de la revista, pero en realidad la revista es una revista donde participa mucha gente, y en esto también se nota que es una publicación moderna. Ya no hay, como en los diarios viejos, una sola persona o 2 o 3 que se hacen cargo de la publicación. Surge como una iniciativa de gente vinculada al periodismo y a la gráfica, como una revista ilustrada, donde había un gran protagonismo del dibujo y la fotografía, lo cual era una gran novedad, el uso intensivo de la fotografía como el fotoreportaje, digamos. En 1898, un momento muy particular de la Argentina, la preparación del cambio de siglo, el comienzo de la segunda presidencia de Roca, una Argentina moderna, pujante, rica, digamos. ¿Lo de Caras y Caretas es por las caricaturas? Bueno, creo que es uno de los ejes, ¿no?, del sentido de la publicación. En la medida que la ciudad se vuelve una ciudad o empieza a convertirse en una ciudad cosmopolita, del fingir, la hipocresía, etcétera, se instalan en la sociedad. O sea que aquella Caretas aludía a lo que ahora llaman los pibes el caretaje. Y bastante. ¿Ah, sí? Bastante. Pero claro, también está el carnaval, ¿no? El carnaval como una fiesta muy importante, como lo que tradicionalmente tenía el carnaval de alteración de las relaciones sociales, de los vínculos, de las jerarquías, ¿no? Porque creo que la revista, el paratexto, digamos, ¿no?, o subtítulo de la revista, ya muestra, digamos así, esa mezcla y esa heterogeneidad, ¿no? Porque es semanario festivo, literario, artístico y de actualidades. Entonces poner lo artístico junto a lo festivo no tenía, digamos así, casi antecedentes en la época, ¿no? Es decir, eso era algo nuevo. Es una revista siempre que guarda, yo creo que por la influencia de Cao y de Fray Mocho, una permanente doble actitud, ¿no? Por un lado hay la cobertura de los sociales, una revista que podríamos emparentar con lo que es Caras, y por otro lado las caretas, ¿no? La cuestión de esas mismas caras ironizadas, estigmatizadas en muchos casos, desde la tapa, desde los contenidos humorísticos, que son ácidos, durísimos, y con una clara intencionalidad política contestataria, ¿no?
conviven en la revista estas dos cuestiones, lo cual la transforma en una revista realmente única, ¿no? Es decir, no es una revista de la sociedad en toda su extensión, sino que es una revista de sociales y a la vez una revista muy crítica de fenómenos políticos, culturales y sociales que se están dando en la Argentina, como por ejemplo el tratamiento de la inmigración, la persecución del movimiento obrero, el fraude, la corrupción, todo lo que aparece durísimamente reflejado en la revista. Así que hay como dos niveles, ¿no? La exaltación y la transmisión de la cultura de la élite, por un lado, y por otro lado la durísima crítica desde la tapa, que es una editorial, porque la tapa editorializaba, y luego dentro de la revista las historietas, los dibujos muy duros con el poder, y eso fue una característica hasta 1941, que fue toda esta época de oro de Caras y Caretas, ¿no? La innovación fundamental que Caras y Caretas introduce es la irrupción de lo gráfico. En realidad, Caras y Caretas, las ilustraciones o las publicaciones previas, la ilustración era un poco marginal dentro del texto, lo que predominaba era el texto. La innovación fundamental que introduce Caras y Caretas es el fotograbado, y el fotograbado a nivel masivo, ¿no? La posibilidad de reproducir fotografías e ilustraciones también a nivel fotomecánico, con un procedimiento de reproducción fotomecánica que produce que las ilustraciones puedan convivir en la página junto con el texto. Caras y Caretas abrió un nuevo espacio en el mundo del periodismo por la calidad de sus ilustraciones y la colaboración de prestigiosos escritores argentinos y extranjeros. Caras y Caretas fue una de las primeras, sí, en reproducir textos de ficción, relatos de ficción de autores nacionales como Pairó, Lugones, Quiroga, Fray Mocho, con ilustraciones, que venían acompañadas de ilustraciones. Una de las razones por las cuales se dice que Caras y Caretas fue una de las primeras o la primera publicación moderna es que bueno, fue organizada como empresa periodística. Esto quiere decir que el objetivo principal era que siguiera funcionando, que fuera rentable. La revista no se sostenía con la venta, sino con los anuncios. Ese es otro de los elementos que marcan un cambio importantísimo en el periodismo, ¿no? Los anuncios pasan a ser el sostenimiento económico de la revista, y esto trae una serie de consecuencias importantes. Es que es la primera que le paga a los productores, empieza a pagarle a los escritores que, por ejemplo, publican cuentos o publican poesías o publican dibujantes que publican sus dibujos allí, empiezan a cobrar por lo que escriben. Pagó colecciones literarias acá y afuera, ¿no? Tenía notas de gente importantísima, digamos, de Bernard Shaw, Anatole France, bueno, de firmas mundialmente reconocidas. Con un público heterogéneo, el semanario satírico fue un éxito editorial y mantuvo el liderazgo a lo largo de 4 décadas. ¿Quiénes leen Caras y Caretas? El primer número tiene 15.000 lectores, pero al año y medio va a estar en 80.000, 85.000 lectores. Una subida vertiginosa. Y cuando hacen un número especial, que es por el atentado contra el rey Humberto en Italia, claro, con toda la inmigración italiana que había en la Argentina, venden 200.000 ejemplares. Que es una enormidad, porque si multiplicás por 5, ¿no?, que generalmente se hace, claro, un millón de habitantes la leyeron todos. Claro, porque no había ninguna revista que tuviera esa información gráfica, ¿no? El público ilustrado de Buenos Aires que compraba La Nación o que compraba La Prensa, que también compraba La Vanguardia, porque había un público de izquierda también de la revista, curiosamente, que tenía que ver con la cuestión del dibujo y esa parte crítica. Y ese público se fue ampliando notablemente hacia sectores medios que la fueron comprando, y también los sectores populares
menos, digamos, ¿no? Había como por una cuestión, insisto, de costo, pero el público se puede decir que ya para la década del 30 era un público muy amplio y era muy común en las casas de clases medias la compra semanal de caras y caretas, ¿no? Como algo imprescindible, necesario. Todo. Creo que uno de los hallazgos de la revista fue el formato, sobre todo si recordamos lo que eran los diarios de la época y las referencias a que los diarios tipo La Prensa y La Nación se leían sobre una mesita que generalmente estaba en la casa con esa finalidad, pero había que desplegarlos porque eran sábanas. Entonces, una publicación de 26 centímetros y medio por 18 era absolutamente manuable y transportable. Eso coincide con toda la organización, diríamos así, de los suburbios. Quiero decir que la gente tenía que viajar para llegar a su trabajo. Entonces, esta revista era llevable con uno para leerla durante el viaje. Me parece que fue uno de los hallazgos el formato. ¿Qué otro contexto condicionante tiene Caras y Caretas? Esta cuestión del encuentro entre inmigrantes y nativos. A mí me parece que la revista procesa ese fenómeno difícil, digamos, de acomodación y reacomodación, ¿no? Entre gente que venía de lugares muy distintos, ¿no? Que hablaba inclusive lenguas muy distintas, y empezaba a balbucear el castellano con los nativos. A eso me parece que uno puede ver en la heterogeneidad de la revista, es decir, en esta combinación de la imagen con la palabra, en esta combinación de lo serio con lo cómico, todas manifestaciones de esa heterogeneidad, ¿no? Creo que una revista cultural, política, informativa, una revista que se transformó en imprescindible para los sectores medios altos y luego medios. Digo primero altos porque era muy difícil para las familias por ahí acceder a una revista al principio, pero después se fue haciendo una revista de consumo necesario de los sectores medios que querían enterarse de cómo vivía la alta sociedad y a la vez les gustaba mucho ese estilo ácido de la revista. Y había mucho de cultura, mucho de información de lo que pasaba en Europa, de avances científicos, había novelas, estas famosas entregas semanales de novela. Así que había mucho de cultura, mucho policial, una de las primeras revistas y publicaciones dedicadas a lo policial, con fotoreportajes, algunos sensacionalistas directamente. Así que había un poco para todos los gustos. En el próximo bloque, la relación de los políticos con Caras y Caretas y su regreso en el siglo XXI como la revista de la patria.